Muy queridos hijos, permítanme hoy utilizar la ironía al entrar a esta bellísima página del segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versos del 18 al 31, que hemos leído como primera lectura. Y con la ironía y con la claridad, déjenme decirles que en todo el Antiguo Testamento era pecado comer carne de cerdo, nada de chanchito, ni tocarlo. Y para los que dicen que saben de todo y presumen de saber de la Sagrada Escritura y nos llegan con el demonio a probar, a tentar con 2 o 3 versículos y a decirnos Jesús cuando vivía, Jesús jamás ni siquiera tocó carne de cerdo, ni siquiera piel de cerdo, y Juan el Bautista tampoco. Era un pecado horrible. Padre, ¿qué está diciendo? Que hay cosas que cambió el Señor. Pero Él dice que hasta la última letra, sí, recordando que no es la letra la que rige, sino el espíritu de la letra. Y cuando entramos a un pasaje de la Sagrada Escritura, recordar por amor de Dios, que no es un Dios el que nos habla como ametralladora, de poquito en poquito, tartamudo. Es un Dios que nos regaló 73 libros, ni más ni menos, 73. Y además es un Dios vivo que sigue comunicándose y nos sigue dando a comprender todo lo que Él dijo. Padre, ¿qué está diciendo usted? Pues es la verdad. Es la verdad. Y si bien es cierto que en todo el Antiguo Testamento era un pecado horrible, incluso tocar con el dedo carne de cerdo, ya no se diga comerla, chanchito, y si quieren así, fuera chicharrón, fuera frito, fuera nacatamales, fuera. Sin embargo, completando todo esto, la bellísima visión de Pedro, no le llaméis impuro a lo que yo he purificado, toma y come. Y comprendió Pedro, y ha comprendido la Iglesia, que los cristianos no tenemos nada prohibido. Y lo voy a volver a repetir. No tenemos nada prohibido. Y que solo tenemos un mandamiento. Uno. Y si a alguno se le olvidó, o lo dejó por el camino, o dejó que le volvieran a comer el coco, quienes, como en el Antiguo Testamento, hablaban de 600, 800 mandamientos. Recordar que el único mandamiento que tenemos es el mandamiento del amor. Amarnos los unos a los otros con el mismo amor con que Jesucristo nos amó. Y quien ama cumple totalmente los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que son del Antiguo, no son del Nuevo. Quien ama cumple todos los mandamientos y más. No hay nada más exigente que el amor. Sin embargo, el que desprecia a alguien, y estoy citando a San Juan, ni siquiera sabe lo que es el amor, ni siquiera sabe lo que es Dios. ¿Cómo voy a decir, y sigo citando la Escritura, que amo a Dios al que no veo, si no quiero a la persona que sí veo y que puedo tocar? Lo de tocar es agregado mío. Padre, y entonces, de los que se consideran supercristianos y quieren a nosotros convertirnos porque son los que conocen la Escritura, se olvidan, repito, que no tenemos un Dios tartamudo,
sino que es un Dios que nos habla constantemente y que nos regaló no unos libritos, sino que nos regaló 73 libros, y hay que tener presente todo el mensaje de los 73 libros para poder decir la Escritura dice. Y encima, si fuera poco, tenemos que tener el espíritu que movió, que inspiró al escritor a poner por escrito esos 73 libros. Y si no se tiene el espíritu del Señor, que es el espíritu del amor, no nos sirve de nada. Estamos en el penúltimo semana del tiempo de la iglesia. Déjenme recordar a aquellos que van a tocar: Señor, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros hicimos milagros en tu nombre, nosotros, y la respuesta: ni los conozco ni sé quiénes son. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta dejarnos transformar precisamente por el amor hasta convertirnos en totalmente distintos a seres humanos, a lo que éramos, y eso se dice santo, irreprochable ante el Padre por el amor. Pues bien, esta bellísima escena del Antiguo Testamento de los Macabeos, que se dirige hoy para nosotros los que somos ancianos. Yo ya cumplí los 66 y oficialmente a partir de los 60, 65 ya somos ancianos. Hay algunos que me aventajan aún en edad. Y aquí el ejemplo que nos pone es de Eleazar, que tiene 90 años. Para los que vienen con excusas de que porque yo tengo 60, porque yo tengo 70, porque yo tengo 80, aquí es de 90 años, aunque hay algunos presentes que tengan mayor edad que Eleazar. Y el punto que se presenta a Eleazar no solo es la fidelidad al Señor, sino incluso las apariencias. Se niega Eleazar dejar un mal ejemplo a los más jóvenes. Esto es lo que se niega Eleazar. Señor, yo te he sido fiel durante todos los años. ¿Cómo voy a permitir ahora, para salvarme de la tortura, de la muerte, dejar un mal ejemplo? Y que los más jóvenes, creyendo que estoy tomando carne de cerdo, se equivoquen. Queridos hijos, nuestra obligación espontánea, fruto del amor, de dar buen ejemplo a los demás. Padre, ¿qué está diciendo? Déjenme leerlo en las palabras de este segundo libro de Macabeo. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, Dios se nos olvida, lo cortés no quita lo valiente. Y el decir malas palabras, el ser grosero, el ser callán. Adoptando una actitud cortés, digna de sus años. A un chavalito le podemos perdonar algunas cosas, el chavalito lo tenemos que educar todavía, aunque sean 40 años, 50 años los que tiene el chavalito, para los que tenemos más. Digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, y de su conducta intachable desde niño, y sobre todo de la ley santa dada por Dios, respondió enseguida. Los que se dejan molestar por las canas, y algunas veces me dicen: padre, ¿por qué? Por los años que me costó hacer las canas, ahora me las voy a disfrazar. Padre, con lo que me ha costado son 66 años, no lo voy a borrar con maquillaje. Respondió enseguida.
envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a sus 90 años se ha pasado al paganismo. Nuestra obligación de dar el ejemplo. Padre, si tenía 90 años, bendito sea Dios, 90 años que le había concedido el Señor. Padre, pero es que lo van a matar. Como dije, permítanme ser cínico, al comienzo voy a citar de Espronceda un pasaje que le gustaba muchísimo a mi abuelo materno, de la canción del pirata. ¿Y qué es la vida? Por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. ¿Y qué? ¿Y qué es una vida si la voy a llevar de ignominia, si la voy a llevar de pecado, si la voy a llevar de remordimiento por haber hecho el mal? Y aunque me sea muy provechoso, aquí Eleazar se libraba de la tortura y de la muerte. ¿Para qué quiere una vida si se va a presentar como falso, como hipócrita, o como bien decimos nosotros tantas veces, como camaleón, que cambia de colores según la ocasión? Lo que se ha hecho a lo largo de los años, vale Dios que tiene valor. Si estoy equivocado, bendito sea Dios, reconozco que estoy equivocado. Que podría decir lo mismo que dijo San Agustín: tarde te amé, tarde te conocí, hermosura temprana. Pero si estoy en lo cierto, que me dejen morir con dignidad, aunque me digan retrógrado, aunque me digan pasado de moda, aunque me digan lo que me digan. Y cómo no enseñarle a los más jóvenes el valor de la palabra, de la coherencia con lo que digo, creer. Padre, ¿qué está diciendo? Lo de Eleazar, que por desgracia casi no se ve hoy y hay que recobrarlo como uno de los valores de nuestra nicaraguanidad. Padre, usted es pasado de moda, bendito sea Dios, si eso significa ser coherente y ser honrado. Bendito sea Dios. Y además, a mucha honra. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años se ha pasado al paganismo. Y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Si habría que decir en nuestro buen nicaragüense, déjenme no decirlo completo, este señor tenía bien puestos los pantalones. Y cómo hace falta en nuestro tiempo tener bien puestos los pantalones y bien puesta la falda. Padre, pero es que y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. Padre, ¿con esto qué quiere decir usted? ¿Que no hay que comer chancho? No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Significa que la palabra del Señor hay que decirla entera, sin torcerla porque me conviene y sin citar solo unas partes porque así voy a probar lo mío y voy a sacar provecho económico.
Digo, está dirigido este pasaje más que nunca a nosotros, los ancianos. Padre, es que yo hasta el momento había venido, bendito sea Dios, más vale tarde que nunca. Estabas equivocado, equivocada, más vale tarde que nunca. Pero no vas a comenzar tarde a ser hipócrita, a ser camaleónico, a manchar la dignidad de tus canas y de tu ancianidad para que otros, incluso para que vos pases bien. Padre, y no es que el Señor no va a dejar que tropiece mi pie y que caiga, sí, pero no se refiere ni a la enfermedad, ni al sufrimiento, ni a la muerte. Padre, y entonces, déjenme decirlo, voy a repetir a San José de Calasanz, no es menos don de Dios la enfermedad que la salud. Y si me dicen Calasanz, no, fue bien examinado por la Iglesia antes de declararlo santo. Si no, repitamos lo de Pablo. Pablo nos dice que tenía una como espina de Satanás en su propio cuerpo, y es una expresión muy hebrea. Nos dice, por 3 veces le pedí al Señor que me lo quitara. Déjenme decirlo en nicaragüense. Y por 3 veces me dijo el Señor, no estés molestando, no te lo voy a quitar. La respuesta, según no en nicaragüense, universal, la respuesta del Señor, te basta mi gracia. Esto es lo que no hay que perder, la gracia de Dios, que es la vida de Dios. Esto es lo que no hay que perder y hay que conservar, en palabras de Eliasa, porque puedo engañar a los hombres, pero al omnipotente, ¿cómo lo voy a engañar? Reitero, si estaba equivocado, por amor de Dios, corregir si me doy cuenta que estaba equivocado. Pero si estoy en lo cierto, ¿cómo voy a manchar mi propia dignidad, mi ancianidad? Y voy a ser la causa de que personas más jóvenes caigan en pecado. Padres que no lo reconocen y no, nada importa. Así como el profeta y los enviados del Señor, si no te hacen caso, díganle, allá ustedes con su responsabilidad, pero sepan que esto es lo que me mandó a decir el Señor. Le hagan o no le hagan caso, sepan que esta es la verdad del Señor. Después, en el momento del juicio, no digas, nadie me lo dijo, no lo entendí. Padre, ¿y por qué no puedo fingir? ¿Y por qué? Tenemos una respuesta absoluta. Y es la coherencia. Padre, pero usted no es perfecto, desde luego que no lo soy. Y no es por culpa de Dios, ni por culpa del ministerio que recibí, sino de mi natural, que aún hay montón de cosas y cada vez veo más que tengo que corregir. Padre, usted no es santo. No soy santo, soy pecador. Soy pecador. Pero no tengo que compararme con otras personas, sino con la fuente de la santidad, que es el propio Dios. Y cuando rezo el Señor mío Jesucristo, no soy hipócrita de decir, he pecado mucho, sé que he pecado mucho, y que lo necesito mucho, sí lo necesito mucho. Y cuando pido la ayuda a mi conversión y a ustedes que me ayuden rezando ante el Señor, no es por hipocresía, no es por hacer teatro. Si les dijera otra cosa, los engañaría. Y para engaño, sobra por ahí. Bellísimo mensaje de hoy, de Eliasa. Dirigido a nosotros los ancianos, los más jóvenes, y vos, mijito, que a duras penas comenzás a crecer, ya te lo van a explicar en otro tiempo.
El evangelio de hoy es de esos evangelios cortos pero llegadores. Durísimo, durísimo. No solo para aquel tiempo, sino para este tiempo. Desde luego solo podemos subrayar algunas cosas. La palabra de Dios, ustedes saben que no se agota. Tenemos a alguien que es pecador ciertamente, el jefe de los publicanos, y además es muy, muy rico, y al mismo tiempo muy chaparrito. Y tenía curiosidad de ver a Jesús, que se acercaba a Cafarnaúm, y la gente le impedía verlo porque era muy chaparro. ¿Qué tan chaparro? Eso no nos dice la Escritura. Y se ingenió, incluso con su dinero, a lo mejor nosotros, si hubiéramos tenido la 10ª parte, nos mandamos a hacer una tribuna y nos suben los empleados para verlo allá arriba. Y se ingenió subirse a un árbol, él. No nos dice el Evangelio que lo subieran sus empleados ni que para verlo. ¿Cuál será su sorpresa? Que Jesús, que pasaba por ahí, se detiene, le habla con nombre propio y además le dice: bájate, que hoy me voy a hospedar en tu casa. Ahora déjenme, con toda la ironía, hacer un paréntesis. Y Jesús escoge las casas de los ricos porque va con una tribu detrás de él. Y si escogiera la casa de un pobre, encima lo superquebraría. Déjenme la ironía. Porque Jesús va, no solo él, los 12 apóstoles, la gente que lo sigue, lleva toda una tribu, de ahí un pueblo. Y por lo tanto escoge quien lo puede sufragar. Si hoy nos quejamos de la crisis, en aquel entonces ya se quejaban de la crisis, sobre todo con los impuestos que aumentaban los romanos. Y el otro se bajó feliz, fue a prepararle todo el banquete, no sé cuántos animales habrá matado, no sé cuánto, no nos dice la Escritura, pero sí nos dice que la gente que se creía buena comenzó a murmurar. Lo mismo que murmuran hoy. Y este que se cree bueno, y fíjate a qué casa va a entrar, y fíjate con quién está. Lo mismo. Porque la naturaleza humana ha cambiado muy poco. Y en el fondo los mueve la envidia. En todo caso, por mucho que se comen a Jesús, van de cola de vaca y se meten con Jesús, porque si es a comer y beber sin pagar. Y estando en el banquete, Zaqueo se pone de pie. No nos dice ni siquiera que subió a una banca o a la mesa. Si era chaparrito, incluso sentado se ve menos. Y expresa: Señor, de todo lo que tengo, en este momento le estoy dando la mitad a los pobres. Y además, si a alguno lo defraudé, le estoy regresando 4 veces más. Y ahora, por favor, no se me escandalicen. No es que Zaqueo de repente le picó la avispa para ser generoso, sino que repite lo que mandan los profetas, es decir, antes de él, como signo real de conversión. Padre, ¿qué está diciendo? Sí. Y déjenme decir lo mismo que dije en una homilía hace unos días: si esto pasara entre nosotros, no había pobreza ni en León ni en Nicaragua. La mitad de lo que tengo. Y encima, si a alguien lo defraudé, 4 veces más. No sean malos, dejen de pensar en ciertos apellidos que salen tanto en las noticias. Hay mucha plata ahí, muchísima plata.
Y no dice Zaqueo a los que defraudé este año, toda su existencia, 4 veces más. Esto es, queridos hijos, una auténtica solidaridad. Me hago uno. Esto es un auténtico propósito de la enmienda, arreglar el mal. El que directamente causé y el que indirectamente causé. Por eso no se extrañen que Jesús, y además es un juego precioso de personas, de palabras, haya expresado: hoy entró la salvación a esta casa. En primer lugar, ¿cómo no? Él es el Salvador, Él es la salvación, entra a esa casa. Pero entra a esa casa y, como toda palabra de Dios pronunciada por Él que viene a la tierra, no regresa sin dar su fruto. También se refiere: hoy entró la salvación, esta persona sí se convirtió. Ya quisiera yo tener una conversión parecida a la de Zaqueo. Y si la quisiera para mí, ¿cómo no la quisiera para ustedes? Pero nuestros arrepentimientos tantas veces son insuficientes, por eso el confesor nos tiene que ayudar. Padre, y entonces significa: olvídense de rebaja. Eso está bien para el comercio, porque primero subió los precios, ¿verdad? Y así nos puede hacer rebaja. Si lo que nos jugamos es nuestra salvación, ¿cómo no nos van a decir la verdad, y la verdad pura, pelada? ¿Cómo no nos van a hablar en plata blanca? Es nuestra salvación. Imagínense esto proclamado por la Iglesia, no solo para León, ojo, esta es lectura de la Iglesia Universal, no solo para Nicaragua, esto está proclamado para todos los países que celebran esta misa, martes de la semana 33 del tiempo ordinario. Si le hiciéramos caso al Señor, si le abriéramos nuestro corazón, nuestra existencia, Padre, pero así no se puede vivir. Desde luego, esta conversión de Zaqueo es una acción especial del Espíritu Santo. Es una acción especial del Espíritu Santo, como de quien se convierte de verdad. Aquel que dice: me porto mal el fin de semana, total, voy, me confieso lunes, martes, me pongo unos Padres Nuestros, una Ave María, y estoy habilitado para volver a portarme mal el fin de semana. Eso ni siquiera es conversión. Ni siquiera es conversión. Padres que no sabían, nada importa. A medida que nos vamos convirtiendo, la luz del Señor nos va alumbrando más perfectamente para que veamos más exactamente en qué fallamos y volvernos a abrir en una conversión que debe ser constante. ¿Qué desearles a ustedes? Lo mismo que hoy le voy a pedir al Señor con todo mi corazón, que me dé una fortaleza, una coherencia como Elíasar, primera lectura, y que me permita algún día una conversión como la de Zaqueo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.